Y bueno, amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Bastante interesante va a quedar seguramente como casi siempre, o bueno, como casi siempre lo intento. Les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video porque la verdad es que venimos bastante cargaditos. Pues da la sensación o parece, según acabo de escuchar a algunos amigos, que Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, incluso Inter, Arsenal, Barcelona, que no lo meto en el mismo saco, pero bueno, deberían ya olvidarse de la Champions League porque el Manchester City es el que la va a ganar. Ya para qué seguimos compitiendo, llamemos mañana a Seferino o a cualquier persona que trabaje ahí en la UEFA y le damos el título al Manchester City. Ya me van a entender. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid. Estamos tratando siempre de reventar los relatos como muy bien lo hizo Carlo Ancelotti, por cierto, hoy en rueda de prensa que ya hemos analizado en mi otro canal con motivo de previa para ese partido que tenemos mañana contra el Celta y que se antoja bastante importante para tener muy lejos o lo más lejos posibles a los compraárbitros. Vamos a empezar rapidito porque la verdad no me quiero enredar muchísimo. Quiero que vayamos allí a hacer unas cositas muy interesantes. Me gustaría empezar hablando por una situación que me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar este tweet con el cual estoy de acuerdo, pero me parece asqueroso cómo lo manejan algunas personas. Fíjense lo que les voy a mostrar, que la verdad es que no tiene desperdicio. Dice, cada vez que veo una entrada criminal a Lamine Yamal se me aparece la imagen de Ansu Fati y cómo le jodieron la carrera. Aquí no han señalado ni falta. Me parece excesivamente curioso y estoy totalmente de acuerdo, es sumamente peligroso este tipo de cosas. Sin embargo, este mismo tipo de personas, esta zona blaugrana, que es una de las cuentas de Twitter más grandes del Palancas, son de los que si te pones a revisar su perfil seguro encuentras aplaudiendo a Mafeo, a Raillo, a Paulista cuando le da aquella horrible patada a su compatriota Vinicius, que están, esos son las personas que están llamando padres a estos tipejos que se dedican semana tras semana. Esta acción de Lamine Yamal, que vemos una vez cada 3 jornadas afortunadamente, es la que se encuentra Vinicius, por ejemplo, 3 por partido. Es que es una absoluta locura. A mí me da demasiada rabia, de verdad. Y de hecho, en este canal se ha defendido siempre o se ha criticado siempre a las personas que se ríen de la tragedia que vivió este chico Ansu Fati. Me parece que es lamentable. Pero bueno, evidentemente eso nos marca una diferencia de qué clase de personajes somos y qué clase de personajes son ellos. Me parece realmente asqueroso. Y por cierto, vamos a repasar algo más de Lamine Yamal en breve. Denme un minuto que lo estoy ubicando por acá. Bueno, hablando de Lamine Yamal, sí, por cierto, quiero que veamos ahora este temita de este Luis F. Rojo, que no sé qué significa la F en marca. Y bueno, aquí lo tenemos ya. Una noticia sobre Lamine Yamal, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain. Engloba varias cositas aquí comentables. Vamos a reproducirlo. El Barcelona ha recibido una importante oferta por Lamine Yamal. El PSG está buscando el sustituto de Mbappé, que irá al Real Madrid la próxima temporada, y el objeto del deseo del club parisino era el jugador azulgrana. Por eso estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana y le han puesto sobre la mesa 200 millones por el traspaso. Sin embargo, el Barcelona no vende. Consideran que Lamine Yamal es la joya de la corona, el jugador sobre el que se debe basar el futuro del Barcelona, y aunque están pasando muchos problemas económicos con las dificultades que tienen con la masa salarial y para poder fichar jugadores, en este momento no se contempla de ninguna manera la venta de Lamine Yamal. Tiene una cláusula de 1.000 millones y si alguien lo quiere fichar tendrá que poner ese dinero encima de la mesa. Por tanto, a pesar del interés del PSG, el Barça no vende al jugador. Es increíble, de verdad. No deja de sorprenderme cómo esta gente vive en Narnia absolutamente. O sea, es que no encuentro otra explicación similar. Hemos visto cómo se les ha llevado a Messi, a Neymar. Es cierto que al único que realmente se ha llevado este equipo en buenas condiciones prácticamente ha sido a Neymar, porque lo de Dembélé es un drama y lo de Messi ya ni se diga. Pero es curioso cómo esta gente se pone con estas ridiculeces. De verdad no deja de parecerme increíble. Encima escuchar que el Paris Saint-Germain ofreció 200 millones de euros por Lamine Yamal. Entonces, ¿cuánto vale Vinicius a día de hoy? Es que me parece increíblemente de locos. Pero bueno, es una
prueba más de que esta gente vive en Narnia y que están intentando vendernos que si el Paris Saint-Germain ofrece 200 millones de euros por Lamine Yamal, era el dinero que ofrecía el Real Madrid por Mbappé, el Barça no lo va a recibir. Mira, y perdónenme el gesto, pero es que me parece realmente ridículo todo esto. Pero bueno, al final los narnianos son así. Quiero que ahora escuchemos lo de ESPN, que de verdad me pareció increíble. No sé qué estoy haciendo aquí. Me parece increíble también esto, porque al final esto es una gente muy curiosa y que no deja de sorprenderme semana tras semana. Está el Manchester City. Saludos, Richard. Saludos, Rafa. El Saludos, defensor. Caro. El campeón defensor. Está el campeón defensor, el gran favorito, y está el Real Madrid, que es el favorito de siempre, esté como esté, llegue como llegue, y pase como pase a cuartos de final y subsecuentemente a semifinales, y ya sabemos lo que es el Real Madrid. Están dos de los grandes candidatos. Del otro lado, hay equipos muy buenos que pueden sorprender, como el Arsenal o como el Inter, ¿no? De este lado también está el Bayern, que tiene historia, que tiene plantel, que tiene un techo alto, y que ahora mismo no está dentro de los favoritos, ¿no? Pero que potencialmente también es un equipo que puede lograrlo. Lo mismo Paris Saint-Germain, ¿no? El Paris Saint-Germain está abajo, junto al Bayern Múnich, de los favoritos, que son el City, el Real Madrid, en menor medida el Atlético y el Inter, pero que pueden ganar la Champions. Entonces, sí, es muy posible que entre estos cuatro estemos hablando del ganador de la siguiente Champions. Sería sorpresivo que viniera del otro lado, pero bueno, habrá que, por supuesto, esperar el desarrollo de la competición. Creo yo que vamos a ver los cruces, que el Manchester City es un equipo muy difícil de evitar que se meta a la final. Bastante increíble escuchar que directamente nos está diciendo que el Manchester City es muy difícil que no se meta en la final, o sea, prácticamente está dando por cerrado que entre todos estos equipos antes mencionados deben buscarse una plaza, es decir, todos los demás equipos que van a quedar a partir de la siguiente semana, olvídense, va a quedar solo una plaza disponible. Es que me parece increíble, de verdad. Incluso el Real Madrid, de las 3 Champions, que era sumamente dominante, ¿cuándo le escuchaste decir algo como esto? Lo que pasa es que tienen en el Manchester City la única esperanza que les queda, la única esperanza a la que agarrarse, entonces transmiten este mensaje absolutamente ridículo, sabiendo que cualquier equipo, de hecho el Bayern de Múnich, la pasada temporada estuvo, no voy a decir, creo que fue inferior al Manchester City, pero tuvo oportunidad de eliminarle. De hecho hubo unos tramos en los que uno pensaba que se podía realizar. El Real Madrid tal vez en el Bernabéu pudo haber hecho algo más, que después terminó pagándolo en el Etihad. De verdad me parece ridículo, pero por donde sea. No te voy a decir que vas a ir campeón, porque no, pero ser superior al Manchester City durante 180 minutos, te va a jugar un partido malo o regular o en el que no le salga nada, ¿no? Como a cualquier otro equipo en la historia. Pero que le pase eso en 2 partidos, que un equipo, por bueno que sea, evite que el City avance a doble partido, ya sea en cuartos o en semifinales, lo veo complicado. A una final hipotética, si es que el City avanza, ahí sí, a 90 minutos habrá que ver lo que pueda batallar el Real Madrid, lo que pueda batallar el que sea, ¿no? El equipo que le toque al Manchester City en la final. A 90 minutos sí que se puede evitar el título, pero evitar que este equipo llegue a la final, entendiendo que hay que durante 2 partidos ser mejores que ellos, me parece muy, muy difícil. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y como les digo ya, olvídense de la Champions, todos los equipos que están ahí disponibles, ya el Manchester City ha comprado el título, ha comprado la capacidad de poder llegar a esa final y por supuesto ganarlo. Es que me parece tan ridículo como lamentable, pero me gusta reaccionar a este tipo de videos y posteriormente cuando suceden cositas me gusta colocarlo allí como que qué es lo que me estabas diciendo. También otra cosa, no voy a engañarme, me encantaría que el Barça elimine al Napoli y ver a este Barça frente al Manchester City en semifinales sería lo mejor que nos puede pasar porque sería el guardiolismo versus el palanquismo, sería espectacular, de verdad, me lo disfrutaría muchísimo, muchísimo. Nada, vamos a cerrar el video con este video de Cristóbal Soria, valga la redundancia, que creo que explica perfectamente la situación en la que ha estado envuelto Vinicius durante todo este tiempo. Creo que es el ejemplo perfecto o lo que especifica muy bien lo que sucede con este chico. Vamos a ver este video porque es bastante viejo, ustedes lo recordarán seguramente, pero me pareció brillante porque da muy clara idea de todo esto. Más o menos lo que estaba diciendo yo y
lo de Pedrerol, que a día de hoy yo quiero más Vinicius en mi equipo. Ridículo. Y voy a hacer una reflexión final que creo que les va a parecer interesante. En esta época en la que Vinicius se hacía 5, 6, o cuanto mucho 7 goles por temporada, Vinicius tenía el mismo comportamiento, el mismo carácter, tenía incluso el mismo modo de celebración de los goles, los bailaba, etcétera, etcétera. Pero la diferencia era algo tan sencillo como números. Marcaba 7 goles y ahora lleva creo que ya más de 15. La temporada pasada metió más de 20. Ahí está la gran diferencia. Y la mayor diferencia que está haciendo esta cuestión es que termina marcando un gol para decidir un título que ellos lloraron como nunca. Y encima de todo eso, el reciente hat-trick que les hizo, cada vez que pueda se les mee en la cara. Es increíble lo que pasó en Valencia. Estos partidos en donde Vinicius es cuestionado es donde más saca la casta. Por eso les estoy diciendo, fíjense cómo era objetivo de burlas y por marcar 7 goles siendo la misma persona, no pasaba absolutamente nada. Y ustedes no escucharon en ningún momento el tema de la provocación, absolutamente nada. Pues en este caso creo que especifica perfectamente cuál es el principal problema de Vinicius Junior. No me quiero enredar muchísimo más, espero que algún día toda esta gente que le pongan en su sitio porque creo que se lo merecen. De momento saber sus opiniones y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.